política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a conversar con María Elena Morera. La verdad es que la historia misma de María Elena valdría no uno sino varios programas. Ella se incorporó a la vida de la sociedad civil organizada, de la militancia social, porque sufrió en carne propia los efectos de la delincuencia en su familia, apenas al despuntar el siglo XXI. Desde entonces, a diferencia de lo que hacen muchos otros, María Elena, doctora, odontóloga, decidió dedicarse a defender los derechos de las y los mexicanos y fundó desde el principio del siglo XXI, esta organización llamada México Unido contra la Delincuencia, que desde entonces tuvo un enorme impacto en la comprensión de los problemas de seguridad y después giró a crear Causa en Común. Es una de las grandes referentes de la sociedad civil organizada. Querida María Elena, no sabes qué gusto me da que hayas venido a conversar. Bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. El gusto es mío. Estoy muy honrada que me hayas invitado a tu programa. Me da mucho gusto que estés pues transmitiendo desde un canal universitario, porque precisamente tenemos que la suma de todos los sectores en México es lo que va a hacer que este país mejore. Sí. Solamente una acotación. Sí. Yo no formé México Unido contra la Delincuencia, trabajé ahí, fui presidenta desde el año 2003. Sin embargo, ya existía México Unido contra la Delincuencia desde 1997. Okay. Lo fundó José Nava. Gracias. ¿No? Y bueno, pues sí, ya después de eso sí me he dedicado a este tema, pues ya por 20 años prácticamente. Sí, 2 décadas, querida María Elena. Y bueno, es inevitable plantearse si a lo largo de esas 2 décadas que le has dedicado pues tu vida prácticamente a todos estos temas, a impulsar iniciativas sociales, a defendernos colectivamente, estamos mejor que hace 2 décadas, María Elena. ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, mi diagnóstico tristemente es que no estamos mejor. Yo te confesaría que cuando yo inicié en esto, a partir del secuestro de Pedro, como bien decías, a finales del 2001, y que pues ya después me metí a organizaciones sociales y realmente empecé a aprender lo que era el tema de seguridad y justicia. Yo nunca había estado cerca de un ministerio público ni de un juez. Entonces, pues te vas formando con el tiempo y siempre crees que ese momento fue gravísimo, pero que las cosas iban a mejorar enormemente. Y si bien sí ha habido temas en los que hemos mejorado en algún tiempo, bueno, pues en otros nos hemos ido para atrás y definitivamente pues nunca habíamos tenido los niveles de violencias y de delincuencia que tenemos hoy en día. Déjame empezar por eso, querida María Elena. Hay varias piezas que juegan, tú eres el especialista, que juegan en la seguridad pública. No solo es una víctima y un victimario, también es un espacio donde sucede el crimen, según la teoría más frecuentada. Estoy pensando en gente como Alison Rowland, ¿no? Víctima, victimario, y el espacio y el entorno y las circunstancias en las que el crimen sucede. Pero también hay diversos actores y alguna vez soñamos con tener una buena policía y no se pudo. Bueno, no se ha podido, ¿no? Sin embargo, mira, yo te diría que no, o sea, no siempre podemos pensar en las policías como si fuera una sola persona o un solo ente, ¿no? Y que todo fuera malo, ¿no? Así como no todo es bueno,
yo te diría que sí tenemos todavía muchísimos problemas con las policías. Sin embargo, sí ha habido momentos en que se han formado buenos policías y te puedo hablar de experiencias muy locales, como por ejemplo Morelia en el trienio, no el que está terminando, sino el anterior. En Morelia. O Escobedo, exacto, Morelia o Escobedo, ¿no? Para hablar de temas municipales. O por ejemplo Orizaba, que está en un mundo de violencia todo alrededor, y sin embargo Orizaba es un municipio muy seguro para los términos de violencia que se viven alrededor de él. Y también podemos pensar en estados donde han tenido las capacidades de generar buenas políticas de seguridad, como por ejemplo, digamos, Querétaro, en algún momento Nuevo León, después de la crisis terrible que tuvo. Entonces, sí ha habido momentos que sí se han fortalecido, ¿no? O, por ejemplo, la Policía Federal, que si bien no te podría decir que era una policía completamente pulcra y no corrupta, sí te puedo decir que aún habiendo elementos corruptos y seguramente redes de corrupción al interior, era una policía que se podía seguir construyendo, porque las policías no se construyen de un año a otro, ni de un sexenio a otro. Nada se construye de un día para el otro, nada en el mundo. Exactamente. Y destruir, Mauricio, tú lo sabes, es muy fácil, pero construir es sumamente difícil. Entonces decir todo es malo y lo vamos a destruir porque vamos a construir algo mejor. Bueno, primero demuestren qué tan malo era o dónde estaba la corrupción y quiénes están en la cárcel por eso. Ahora, esas experiencias, María Elena, de las que hablas, que han sido... Me sorprendió lo de Morelia, porque hay pues mala fama en general de Michoacán y bueno, me sorprendió mucho. Yo creo que esas experiencias que tú aprecias y tú sabes mucho del tema, tendríamos que también explicarlas con más detalle. Tenemos que ir a un corte, ¿por qué no aprovechamos esto? Hacemos un pequeño corte y regresamos para hablar de las buenas experiencias que tú conoces, para saber qué sí tenemos que hacer. No solamente qué tenemos que destruir, lo dices bien, sino qué tenemos que construir y cómo hacerlo. Volvemos y hablamos de eso. Claro que sí. Perfecto. Volvemos, no se vayan, regresamos rápido. Estamos de vuelta con María Elena Morera, que nos decía antes del corte que sí ha habido experiencias exitosas que vale la pena rescatar en distintos lugares de la República. ¿En qué ha consistido esa experiencia exitosa, María Elena? Mira, por ejemplo, en que se puedan desarrollar las policías y que puedan desarrollar políticas, por ejemplo, a nivel municipal, no solamente de seguridad, sino principalmente de prevención, que es algo que le toca a la policía municipal. ¿Qué es eso? Explícanos antes, ¿qué es eso de prevenir? ¿En qué consiste un buen policía que previene? Mira, generalmente en México se piensa que en las políticas de prevención no deberían de intervenir los policías, ¿no? Okay. Entonces muchas veces se hacen intervenciones en donde los policías no intervienen. Sin embargo, las más exitosas son cuando los policías sí intervienen, porque los policías municipales, por ejemplo, son los que saben exactamente qué está sucediendo en cada esquina, ¿no? Pues sí. No hay que inventar el hilo negro. Ellos son la mejor fuente de inteligencia cuando se sabe utilizar bien. Entonces, si ellos saben dónde se juntan los chavos a tomar, por ejemplo, sí, y saben que después de estar tomando en la calle, después cometen otro tipo de ilícitos, bueno, pues entonces para eso está la justicia cívica. Te llevas a estos chavos, pero no solamente para que pasen por la barandilla, sino para que hagan, por ejemplo, un servicio social, que eso es lo que los puede hacer cambiar y ver otra mirada. Porque si no están estudiando, ¿mande? ¿Cómo los rescatamos a esos mismos chavos e incluso a los policías? ¿Cómo los rescatamos del crimen organizado? Porque una de las cosas que nos angustia a todos es que efectivamente los policías saben lo que está pasando en todos lados, pero lo saben para
pues para un lado y para el otro, María Elena. Pueden informar de un lado y pueden informar del otro, y se les ha acusado sistemáticamente pues de ser comprados, de recibir sueldos del crimen organizado, estar directamente vinculados con esos grupos. ¿Cómo podemos evitar eso? Sin duda hay policías que están vinculados con estos grupos y hay jefes de policía que están vinculados. Pero por eso es que se tienen oficinas de asuntos internos y por eso es que se requiere fortalecer estas oficinas, que son las que investigan qué está pasando con estos policías que se corrompieron, pero también se requiere supervisión externa, porque como en todos los sistemas, no hablemos del de seguridad o hablemos del de anticorrupción, necesitas una mirada externa que esté vigilando, porque el vigilarse unos a otros es lo que hace que sea más difícil que alguien se corrompa. ¿Y cómo nos quitamos el miedo, María Elena? Porque lo que estás diciendo en el fondo, corrígeme si me equivoco, es que necesitamos que la gente se involucre en la seguridad, su propia seguridad. Pero ¿cómo nos quitamos el miedo? ¿Qué podemos hacer para involucrarnos de tal manera que no salga peor? Es delicadísimo, es una de las materias más delicadas de nuestra convivencia. Así es, mira, también te puedo compartir experiencias exitosas en ese sentido. En Ciudad Juárez, cuando pasó lo de Salvalcas, si lo recordarás, ¿cómo no? Lo que hicieron, uno de los problemas graves que tenían era el involucramiento, por supuesto, de las policías, de los ministerios públicos, pero también por otro lado tenían que mucha gente no quería denunciar el cobro por derecho de piso o la extorsión, precisamente por el miedo del que hablas, que es un miedo que además es real porque las consecuencias son reales, ¿no? Te pueden matar por haber ido a denunciar. Ahí se hizo una estrategia que fue también muy exitosa, en la que un grupo muy pequeño, en donde estaban involucrados algunos empresarios, yo te diría no más de 3, no más de 3 policías, tanto locales como federal, y 2 personas de sociedad civil o 3. Y entonces hicieron un grupo en donde las denuncias llegaban solamente a ese grupo a través de la sociedad civil o de los empresarios. Y en ese grupo lo que se hacía no era ir a detener al criminal al lugar donde iba a ir a cobrar la extorsión, ¿no? Lo detenían entre un lugar y otro, pero ya le tenían la carpeta de investigación hecha. Y entonces con eso lograron bajar muchísimo el cobro por derecho de piso en esa época. ¿No? Entonces, sí podemos rescatar muchas experiencias exitosas que nos pueden hacer trabajar de una mejor manera. Te cuento esta anécdota, María Elena. Y con lo que tenemos, sí, platícame. Nada, es que en Mérida les va muy bien, ¿no es cierto? Tienen una seguridad envidiable para prácticamente el resto de las ciudades del país. Y bueno, preguntando, una explicación que me dio una señora fue muy simple. Me dijo, es que aquí somos muy chismosos, profesor. Efectivamente, Mérida tiene esa característica y todo se sabe, ¿no? Entonces, claro, y ahí también hay otro tema. La gente sí confía en su policía en Mérida. Y la gente sí respeta a la policía, que ese también es otro tema. Queremos que el policía sea bueno, nos respete, sea profesional. Qué importante. ¿Cuánto le pagamos? Así es. ¿Cómo lo tratan en su corporación? Fatal, sí. ¿Qué problemas él tiene que nosotros no estamos viendo? ¿Cuántas horas trabaja? Porque un policía en promedio trabaja 70 horas a la semana. Sí. Con un sueldo menor a 15,000 pesos, con un riesgo para ellos y para sus familias. Entonces sí creo que pues cuidemos a quienes nos cuidan si queremos que nos cuiden mejor. Sí. Y generalmente los ciudadanos no nos detenemos a pensar en eso, porque pues es uno de los sectores más estigmatizados. Absolutamente. A diferencia de otros sectores, ¿no? El sector de las policías y de los ministerios públicos son de los más estigmatizados, y sobre todo en este gobierno, donde desde el púlpito presidencial les dice que todos son corruptos, ¿no? Y que ellos
pues no son pueblo, ¿no? Porque el pueblo está del lado de los militares, que ese también es un tema del que tenemos que hablar. Sí, entonces sí tenemos que cuidar a nuestros policías, ponerles condiciones distintas y por supuesto controlarlos, porque no puedes dejar de controlar a alguien que trae un arma. Para quitarnos el miedo, nos está diciendo Marielena Morera, tenemos que ayudarnos entre todos, que es un punto muy importante, y tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Y tenemos que ser capaces de entender que la seguridad es un bien colectivo que se cuida colectivamente. No sé si estoy haciendo una buena síntesis, pero ya me corregirá Marielena después del corte. Y regresamos a hablar también de las opciones que hoy tenemos a la vista. No se vayan, volvemos con Marielena Morera. Estamos de vuelta con Marielena Morera y Marielena, efectivamente, el problema de la seguridad es un problema colectivo, es de todas y de todos nosotros y tenemos muy poca confianza sobre las policías, lo cual acaba obrando en contra nuestra. Como secuela de este juego de desconfianzas, la feria de las desconfianzas que se aplicó alguna vez para la vida electoral, hoy se está aplicando para la seguridad de toda la sociedad, de todas y de todos los mexicanos. Y esa feria pues nos está haciendo que nos vaya como ídem, querida Marielena, como en feria. Y para suplirla, la desconfianza, se ha apostado por los militares. Así es, se ha apostado por los militares, sin embargo, no hay ninguna experiencia a nivel mundial que nos diga que el poner a los militares como policías civiles sea una buena idea. Es una mala idea. Eso no significa que no pudiéramos tener una Guardia Nacional que fuera un cuerpo intermedio, pero ese es otro tema. Okay. Lo que escogió el presidente fue decirnos que iba a ser una guardia, y así está en la Constitución, una Guardia Nacional civil con las atribuciones que tenía la Policía Federal. Pero ya se volvió parte de las Fuerzas Armadas. Claro, en la práctica de civil no tiene más que el nombre, porque en realidad es parte de las Fuerzas Armadas. Se van con una separación funcional, que sabe Dios lo que significa eso, pero lo solucionan con un simple oficio y son parte de las Fuerzas Armadas y cobran en las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, en realidad, pues no es una fuerza civil. Y además se pretende que camine directamente hacia la corporación, hacia el ejército y hacia la marina. Lo piensan ya mandar por ley dentro de 2 años a que sea parte de las Fuerzas Armadas directamente. Así es. Y además quieren, yo creo que la finalidad de ese cambio en la ley no es eso, porque de hecho son militares. La finalidad es tocar el quinto transitorio que dice que las Fuerzas Armadas dejarán de estar en tareas de seguridad pública a partir del 2024. Sí. A mí me parece que eso es lo que quieren modificar y ojalá no lo modifiquen. Ahora, de plano, entonces, Marielena, perdón que te interrumpa, tú estás poniendo aquí una fórmula que me parece muy importante, que es que si la sociedad civil no confía, primero en sí misma, por sociedad civil quiero decir todas y todos, la gente en la calle, los vecinos, los compañeros de trabajo, en las fábricas, en el campo, en las calles. Tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos. Qué difícil es confiar en nosotros mismos, la verdad, en nosotras y en nosotros. Pero gracias a esa confianza, esos chismes, como dicen los meritanos, los yucatecos, pues se puede construir también y se debe construir confianza en las policías. ¿Eso se puede construir también con los militares? Es decir, ¿podemos articularnos con las Fuerzas Armadas para construir confianza mutua? Sí, desde luego, si tú ves las encuestas, pues la gente confía mucho más en las Fuerzas Armadas que en las fuerzas policiales civiles. Sí. Sin embargo, pero para hablarse, para intercambiarse información, para colaborar, para trabajar juntos, que es lo que tú estabas proponiendo.
Mira, yo creo que es muy difícil porque un militar no es un policía y como nos han contado muchos militares últimamente, bueno, pues si yo hubiera querido ser policía, me hubiera metido de policía. Pues sí. ¿No? Entonces, la mirada de un militar es tener enfrente a un enemigo. La mirada de un policía civil es que tiene enfrente a una persona que cometió o está cometiendo un delito, que es muy diferente la mirada. Uf. Entonces, tampoco no se han preparado a las personas que trabajan en la Guardia Nacional como policías, y lo estamos viendo con las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo desde la Guardia Nacional. Eso no significa que los policías no cometan violaciones. Claro. Sin embargo, cuando estamos hablando de militares, cometen más. Además, Mauricio, aquí hay un tema muy importante. A los militares no solamente los estamos utilizando en tareas de seguridad pública, No, claro. sino que se ha ido ampliando las tareas de los militares a muchos otros ámbitos. Hoy los tenemos como empresarios de la construcción, o los tenemos controlando puertos y aeropuertos, los tenemos controlando el muchas tráfico cosas, aéreo, María Elena, cuando no son especialistas en tráfico aéreo, y un largo etcétera. Así es. Esto fácilmente nos puede dar como consecuencia un rompimiento al interior de las Fuerzas Armadas, porque va a haber grupos que van a tener que ya tienen muchos recursos, mucho dinero, y con nada de transparencia. Ok, ¿no? Si nos María Elena, de que es difícil, allá es más difícil que tengan transparencia. Entiendo tu punto y es muy importante. Nos quedan 2 minutos, si no me estoy equivocando, 2 minutos y poquito más. Déjame invitarte a que estos últimos minutos nos ayudes a entender otro dilema. El crimen organizado mexicano ha sido exitosísimo. Qué paradoja, ¿no? Es uno de los grupos criminales de México son una gran transnacional, y una gran transnacional potentísima, bien organizada. Hay una frontera entre ese crimen organizado con todos los éxitos. Cuido mucho las palabras, me refiero al éxito criminal, no se nos vayamos a equivocar, de la seguridad que se vive todos los días en las calles de las ciudades, de los pueblos, de las comunidades del país. Una cosa se ataca de una manera diferente a la otra, María Elena, o qué hacemos al respecto, porque una está contaminando a la otra y mucho me temo que viceversa. Gran parte de las violencias que ocurren en el país y de los delitos que ocurren en el país no están vinculados al crimen organizado. Ok, esto es muy importante. Sin embargo, cada vez hay más delitos que están vinculados al crimen organizado, porque fuera de los grandes grupos delictivos como son el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación, hay muchos otros grupos que se han dispersado y que además han dispersado sus actividades, que hoy en día no son el tráfico de drogas, sino es la extracción económica de las personas y de las comunidades a través de la extorsión, ¿no? Entonces, sí creo que debe de haber diferentes estrategias para tratar esto, ¿no? Necesitamos una estrategia de seguridad, que por cierto hoy no tenemos. Okay. Y dentro de esa estrategia de seguridad, ¿qué se hace con el crimen organizado? ¿Qué se hace con los chavos que están iniciando en cometer delitos? ¿Qué se hace con otros tipos de delitos? Y sí hay fórmulas para ir solucionando. No es de un día a otro, es de largo plazo, pero lo podemos lograr. María Elena, muchas gracias. De esto vamos a tener que hablar en otro momento. Espero que nos aceptes otra invitación. Necesitamos una estrategia completa de seguridad que involucre todas estas aristas de las que nos ha hablado hoy María Elena Morera. Hemos aprendido mucho contigo, María Elena, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, y solo dejaría como final decir que desde los ciudadanos podemos hacer mucho, primero siendo empáticos con el dolor del otro. Sí. Hay mucha gente sufriendo en este país. Después, por supuesto, exigirle a nuestros diputados y y vigilar a nuestras policías, y por supuesto, Mauricio, cumplir con las reglas cívicas. Me parece que empezar por dialogar con respeto y después seguir con todas las reglas cívicas que hoy nos saltamos y que nos tienen en este profundo problema. Dialogar y conversar con respeto, qué difícil.
Muchas gracias, María Elena, muchas gracias a ustedes. Yo he disfrutado mucho esta conversación y he aprendido mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias. Civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder.